Hola, ¿qué tal, jóvenes? Estamos aquí como cada semana. Vamos a dar inicio compartiendo nuestra pantalla para poder mostrarles la presentación. Ok, esta actividad es para segundo año para nivel de secundaria. La materia es tecnología con énfasis en informática. Su amigo servidor, el profesor Tadeo. El tema de esta semana es el principio precautorio en la resolución de problemas y el trabajo por proyectos en los procesos productivos. Esta actividad a distancia corresponde a la segunda semana de abril del presente año. Y el aprendizaje esperado es recaban y organizan información sobre los problemas generados en la naturaleza para el uso de productos técnicos. Los puntos que deben tomar en cuenta es anotar y contestar en su libreta de apuntes las 4 preguntas citadas en la tercera diapositiva, poner atención a esta clase a distancia, observar los videos que se muestran, ¿sí? Y hacer la actividad que se pide en la tercera diapositiva. Para así mandarme la evidencia a través de una fotografía a mi número telefónico que se encuentra acá arriba, ¿sí? Con la aplicación de WhatsApp, ¿ok? Pues iniciamos. Ok, movemos esto nada más, ok. Listo. Todos los artefactos inventados por el hombre pasaron cientos de pruebas para garantizar el funcionamiento y su seguridad. Aunque al principio estas pruebas no eran más que el uso cotidiano de estos instrumentos. Hoy en día se aplican rigurosas pruebas en toda su invención que te puedes imaginar, en los medicamentos, en la pintura, en las telas, en los desodorantes, limpiadores, neumáticos, vehículos, dispositivos electrónicos, máquinas, herramientas, etc. El principio precautorio se centra más en las opciones y las soluciones que en el riesgo, claro. Esto sucede porque el principio precautorio se utiliza solo en la adopción de medidas para la toma de decisiones y no para soluciones de riesgo. El principio precautorio es una herramienta muy útil en la adopción de medidas para la toma de decisiones en el desarrollo de un proceso, ¿sí? Por ejemplo, si hay una persona que desarrolla un nuevo químico para limpiar vidrios, un ejemplo, para poder comercializar este producto, se tiene que asociar con un fabricante. Ya son dos, el químico y el fabricante, ¿sí? El fabricante, pues claro, lleva a cabo una evaluación de riesgos de ese químico y determina qué daños puede causar, si es que son aceptables o no, hacia los seres humanos o al ambiente. El químico. El fabricante solo va a buscar alternativas para lograr que los efectos del químico disminuyan y decide utilizar otro químico, probablemente que sea que no dañe a los seres humanos y al medio ambiente, pero sin perder las propiedades para lograr una efectiva limpieza del vidrio, claro, del producto químico. Los productos de limpieza de hogar pueden ser buenos, regulares o malos, pero comúnmente las tres ocasionan daños al medio ambiente y a la salud. Es mejor recurrir a soluciones naturales que se basan en una acción de sustancias como el vinagre, jugo de limón o bicarbonato, ¿sí? Esto que les acabo de comentar es que noten la diferencia entre un químico, el que desarrolla un producto, y el fabricante, cuál es el que hace uno y qué hace el otro, ¿ok? Para ello quiero que me ayuden a contestar las pequeñas 4 preguntas que se muestran acá. La número 1 dice, ¿qué tienes como principio precautorio? ¿Quién aplica el principio precautorio en el desarrollo de un nuevo químico? Y que lo que les acabo de mencionar, ¿el químico o el fabricante? ¿Cuáles son los aspectos importantes de un principio precautorio? ¿Qué entiendes por contaminación? Ya que lo hayan contestado, me lo envían como evidencia, jóvenes, a por medio de WhatsApp. E iniciamos con el tema que dice
el principio precautorio en la resolución de problemas y el trabajo por proyectos en los procesos productivos. Vamos a explicar esto. El principio precautorio, jóvenes, se aplica cuando se sospecha que una nueva tecnología puede involucrar daños a las personas o al medio ambiente. Se traduce como la obligación de suspender o cancelar actividades que pues supone uno daña o que es una amenaza, aunque no existan pruebas científicas suficientes que lo demuestren. El principio precautorio exige adoptar medidas, jóvenes, protectoras como principales estrategias. ¿Para qué? Pues para ser más pequeños, para minimizar los riesgos en diferentes ámbitos de una acción determinada. El concepto del principio precautorio se trata de que respalda la adopción de medidas protectoras ante las sospechas fundadas de que ciertos productos o tecnologías crean un riesgo grave para la salud pública o al medio ambiente, pero ¿sí? Sin que se cuente todavía con una prueba científica definitivamente de ese riesgo. Y los aspectos importantes del principio precautorio, ¿sí?, son, la número 1 es: las personas tienen el deber de actuar de forma anticipada para prevenir daños. Es uno. La 2, la responsabilidad de la prueba de esa nueva tecnología o de ese proceso o actividad o sustancia química, no sé qué puede ser, es del proponente y no del público en general. Antes de usar esa nueva tecnología, proceso químico, sustancia o algo así, uno o una persona debe de empezar una nueva actividad. Las personas tienen la obligación de examinar una gama completa de alternativas, incluyendo la alternativa de no hacer nada, para que ellos también puedan determinar qué es lo que les más beneficia o cuál les puede ayudar. Para ello, con eso que acabo de explicar, les voy a reproducir un pequeño video, pongan atención para que quede un poquito más claro esto. El principio precautorio. El principio precautorio es tal vez el punto más importante de la Agenda para la Sostenibilidad del Planeta. La Declaración de Río sobre Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas, celebrada en la ciudad de Río de Janeiro en el año de 1992, define el principio precautorio como: cuando haya amenazas de daños serios o irreversibles, la falta de plena certeza científica no debe usarse como razón para posponer medidas efectivas en costos que eviten la degradación ambiental. El principio precautorio se traduce como la obligación de suspender o cancelar actividades que amenacen el medio ambiente, pese a que no existan pruebas científicas suficientes que vinculen tales actividades con el deterioro de aquel. Pero, ¿qué significa el principio precautorio y por qué es tan importante? Se refiere a que hay evidencias ciertas y comprobadas que continuamente dañamos al ambiente como resultado de las actividades que desarrollamos y que están teniendo efectos muy graves en nuestras vidas. Si bien el propósito de nuestra actividad no es causar este daño, nuestras actividades de hecho lo causan, sobre todo esas que tienen que ver en los procesos industriales en los que aprovechamos los recursos naturales. Los factores de este deterioro no están de hecho bajo nuestro completo control, como quisiéramos creer. No conocemos todos los efectos importantes de ese deterioro en el ambiente y en nuestra salud. Finalmente, y por lo tanto, más nos vale tomar un enfoque precautorio, preventivo y precavido, en el desarrollo de todas nuestras actividades cotidianas.
El principio precautorio sintetiza los puntos más importantes, que son: Principio 1. Las personas tienen el deber de actuar en forma anticipatoria para prevenir daños. Principio 2. La responsabilidad de la prueba de inocuidad de una nueva tecnología, proceso, actividad o sustancia química es del proponente, no del público en general. Principio 3. Antes de usar una nueva tecnología, proceso o sustancia química o antes de empezar una nueva actividad, las personas tienen la obligación de examinar una gama completa de alternativas, incluyendo la alternativa de no hacer nada. Principio 4. La decisión de aplicar el principio precautorio deben de ser abiertas, informadas y democráticas. Ok, bueno, pues espero que haya quedado un poquito más claro de lo que es el principio precautorio y pasamos a la siguiente diapositiva. Antes movemos esto, quedó. Vamos a ver algunos ejemplos de principio precautorio en el medio ambiente en la cual nos pueda servir pues, para nosotros detectar en qué consiste esto. En nuestro país, jóvenes, antes de la ley de la contaminación de los ríos promulgada en el 2014, cualquier empresa o individuo podía descargar en ella sustancias alternas altamente tóxicas, como algunos como el benceno, enonilfenol, etcétera, sin que exista una obligación de sancionarlos, ¿sí? Algunos otros, este proceso, jóvenes, de teñido de fibras textiles, donde sacaban algunos productos, algunas sustancias, ¿sí? Por ejemplo, algún elemento, por ejemplo, componente, perdón, el benceno se usa en numerosos procesos y es reconocido como una sustancia cancerígena, ¿sí? Para ello, pues voy a mostrarles, o les voy a mencionar, los 5 principales contaminantes del agua, ¿sí?, que existen en la actualidad. Una de ellas es la contaminación de químicos que son productos de la industria, residuos sólidos como plástico, papel, productos de limpieza, ¿sí?, pesticidas, herbicidas, aceites y derrame de petróleo, ¿sí?, y algunas otras cosas más, ¿verdad? Y la descarga de compuestos químicos y colorantes, jóvenes, degradan por completo al medio ambiente, ¿eh? Según las Naciones Unidas, la prevención de la contaminación es el enfoque más eficiente, barato y sencillo para garantizar la calidad del agua. La mejor manera de tener ríos limpios, jóvenes, es no contaminarlos. Pero para eso se necesita conciencia, ¿verdad? Y ciertos valores personales. Para ello no se debe de descargar, jóvenes, sustancias tóxicas y prohibir el uso que las que pues pueden dañar, en este caso, al agua que se puede utilizar. A esto consiste, o esto se encarga, lo que es el principio precautorio. Pasemos a la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar de una red de la prevención de riesgos. Ok, jóvenes, como proceso técnico se entiende un conjunto de acciones, tareas y técnicas que se llevan de forma secuencial en un tiempo y un espacio determinado. ¿Para qué? Pues para transformar los insumos, los productos, servicios. Asimismo, es necesario recordar que el término informática es el tratamiento automático de la información. En los procesos técnicos de la informática, el principio precautorio tendría que ver con la pérdida de la información en un proceso que desconocemos cómo se llevaría a cabo, la instalación de un software que realice la comprensión de archivos, la migración hacia otras versiones de sistemas operativos, etc. Todo esto, a esto se encargaría lo que es el principio precautorio. En este caso, la medida preventiva o precautoria sería el respaldo de la información en un servidor o en un disco externo, en un disco duro externo, ¿sí? Otro ejemplo es la posible pérdida de la información cuando el equipo está infectado por algún virus.
En este caso, la medida precautoria es instalar un software de antivirus para poder reparar esa parte. Ese sería más o menos como la medida precautoria, ¿ok? Y para ello le puse unas imágenes para que me ayudaran a entender un poquito más lo que les quiero tratar de hacer que entiendan, joven. Para ello pasamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva vamos a ver algunos otros puntos, pero antes voy a mover esto, perfecto. Y otro punto sería, y el último dice, por último, otro principio precautorio tiene que ver con la forma en cómo conectamos el equipo de cómputo al suministro de energía eléctrica, jóvenes, para evitar ciertas descargas eléctricas o daño a nuestro equipo. ¿Sí? Para ello, uno puede evitar daños y pérdidas de información. Una medida preventiva es conectar el equipo de cómputo a reguladores eléctricos y son llamados los no-break, ¿sí? Que mantienen funcionando el sistema cuando se corta la electricidad. Es como una pila de energía que se tiene ahí resguardada para cuando se vaya la luz, nos dé tiempo guardar, respaldar o apagar los equipos correctamente. ¿Okay? Para ello voy a mostrarles un pequeño, un video que me pueda ayudar o nos pueda ayudar a entender ese tema, jóvenes. Pongan atención. Muchas veces, cuando trabajamos frente a una computadora, adoptamos posturas corporales extrañas que para nosotros resultan cómodas, pero que en realidad son malos hábitos que podrían ocasionar lesiones irreversibles a nuestro cuerpo. Aunque te parezca normal, padecimientos como el cansancio en los ojos, dolores en la espalda, en los músculos faciales y del cuello, son solo algunos de los síntomas que aparecen cuando adoptamos posturas incorrectas en nuestros sitios de trabajo. Las molestias en el cuello generalmente ocasionan fuertes dolores de cabeza, cansancio en los ojos y tensión en los hombros. Una de las recomendaciones más sencillas es levantarse periódicamente de la silla para reposar y cambiar de posición. Es importante ajustar la altura de la silla y la mesa de manera que el teclado y el ratón queden al mismo nivel o por debajo de los codos. La espalda debe estar recta. Estés trabajando frente a una computadora, lo más indicado es que al sentarte cumplas la regla del ángulo recto. Esto significa mantener flexionados en 90 grados los ejes de las rodillas, la cadera y los codos. Hay que ubicar los materiales de trabajo en el escritorio de acuerdo con la frecuencia que los usas para que no realices movimientos bruscos o inadecuados. Debes sumar la mayor cantidad de buenos hábitos de trabajo para que puedas disfrutar cómodamente de tus actividades frente a la computadora. Los ojos son una de las partes del cuerpo más afectadas por el trabajo frente a las pantallas de equipos informáticos. La distancia del monitor, la iluminación de la oficina, el contraste de la imagen y hasta los reflejos en la pantalla pueden ayudar o empeorar los trastornos visuales. Si trabajas frente a una computadora más de 4 horas diarias, perteneces a la clasificación usuario. 4 de cada 5 usuarios padecen o han padecido lesiones producto del uso de computadoras. Por la naturaleza de este oficio, la vista es uno de los sentidos más vulnerables. Los síntomas provocados por el exceso de trabajo frente a un monitor varían de acuerdo a la persona. La primera recomendación es evitar trabajar tantas horas seguidas frente a la computadora. La luz de ambiente no debe ser muy intensa donde está el monitor, pero si tienes que leer y transcribir documentos, una lamparita auxiliar te puede ayudar. También debes evitar los reflejos en la pantalla. En cuanto a la distancia del monitor, es mejor que esté lo más lejos posible, siempre y cuando puedas leer bien lo que está escrito. En todo caso, es preferible aumentar el tamaño de la letra. Otro factor externo, como el aire acondicionado, puede alterar la humedad natural que requieren nuestros ojos, causando molestias y picazón. Pasar demasiado tiempo frente a la computadora definitivamente no es bueno para la salud. Aún sin sentir molestias en la vista, lo más recomendable es visitar a un oftalmólogo. Cuando lo hagas, llévale las características de tu estación de trabajo para que el especialista pueda orientarte con mayor propiedad. Dolor, debilidad, rigidez u hormigueo en las manos al trabajar en la computadora son síntomas que no debemos subestimar.
La muñeca es otra de las partes vulnerables de nuestro cuerpo. Las lesiones en esta zona tienen relación directa con el exceso de actividad manual. En el caso de trabajos en computadora, la ubicación incorrecta del teclado y el ratón nos obliga a forzar el ángulo normal en el que debemos mantener las muñecas. Estas malas posturas pueden provocarnos dolencias con consecuencias irreversibles, como la del síndrome del túnel carpiano. Este padecimiento ocurre cuando el nervio mediano, que va desde el antebrazo hasta la mano, se presiona o se atrapa dentro del túnel carpiano, provocando un fuerte dolor a nivel de la muñeca. El primer paso del tratamiento es la inmovilización de la mano. Si el dolor persiste, hay terapias que ayudan, pero si la lesión es grave, podría requerir una intervención quirúrgica conocida como operación del túnel del carpo. Mediante este procedimiento, el cirujano corta el ligamento que presiona los nervios y causa el dolor. Para evitar estas molestias, es recomendable mantener las muñecas relajadas y no debes apoyarlas en los bordes del escritorio. Las manos deben estar alineadas con el antebrazo. Escribe con las manos y muñecas flotando encima del teclado. Si comienzas a sentir dolores extraños cuyo origen desconoces, acude de inmediato a un especialista. Tal vez tu cuerpo te está avisando que adoptas alguna mala postura corporal que debes corregir. Ok, espero que haya quedado claro. Pues jóvenes, entonces no se les olvide que el principio precautorio en el ámbito de la informática son las acciones que adoptan medidas de seguridad ante una nueva tecnología o ante una situación en la que se desconocen las consecuencias o el daño que se pueda provocar al tomar algunas decisiones. Lo mismo sucede en relación con la informática. ¿Ok? Y hace rato le decía, el no-break, jóvenes, es un regulador, como ven acá, es un regulador de corriente con una batería de respaldo, lo cual se activa en caso de una repentina ausencia de energía eléctrica. La que hay de diferentes capacidades, dependiendo también del tiempo para respaldar la información y de la cantidad de aparatos conectados. ¿Ok? Jóvenes, pasamos a la siguiente y última diapositiva, donde dice que vamos a hacer la actividad para entregar como evidencia por medio de WhatsApp a través de una fotografía. Y van a hacer lo siguiente, van a escribir en su libreta, en su computadora o en su libreta de apuntes, cualquiera de las dos cosas, si es que no lo tienen una o la otra. Me van a escribir 2 riesgos en algún ámbito de tu comunidad, ¿sí? Ya sea en tu hogar, en la tienda, en la calle o algo así. Esos 2 riesgos me van a describir qué riesgos son. Y a partir de esos 2 riesgos, van a retomar el riesgo, el número 1, y van a aplicar el principio precautorio. ¿Qué tendría que hacer el principio precautorio para ese primer riesgo? Y el segundo riesgo, de igual manera, ¿qué tendría que hacer el principio precautorio para ese segundo riesgo y evitar consecuencia futura? Pues hasta aquí hemos llegado con nuestras actividades de la presente semana. Espero que haya quedado claro. Dudas, ya saben cómo hacérmelos llegar a mi número personal. Pues no me queda otra cosa más que despedirme de ustedes. Un gusto y un placer, aunque sea a distancia, el poder saludarlos y nos vemos la siguiente semana. Cuídense.